Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar. Empiece a usar Machine Learning con Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. En este webinar presentaremos las funciones de Machine Learning integradas en matemática y muy fáciles de usar. Comenzaremos con la identificación del lenguaje e imágenes. Veremos funciones de clasificación por características con la función FeatureSpacePlot, la agrupación y detección de anomalías. Aprenderá cómo realizar tareas de aprendizaje supervisadas y no supervisadas con muy pocas líneas de código con la función Classify. Sean bienvenidos. Vamos a empezar con funciones automáticas que ya están integradas en Wolfram Language. Para ello vamos a empezar con la función Language Identify, que puede identificar el lenguaje de un enunciado. Vamos a tomar, por ejemplo, dos aparentemente similares y los vamos a almacenar en estas dos variables. Con la función podemos identificar de qué lenguaje se trata cada uno de ellos. Este primero es japonés y este segundo es chino. La función Language Identify identifica rápida y correctamente los idiomas disponibles. Cuando lo ejecutamos por primera vez aparece un pequeño cuadro azul que notifica que las actualizaciones están descargando de los servidores de Wolfram Research. Todas estas actualizaciones son automáticas y no requieren ninguna intervención del usuario. La función Language Identify también funciona con lenguas latinas, por ejemplo, estas tres que tenemos aquí. Vamos a almacenarlos en estas tres diferentes variables. Y ahora vamos a aplicar la función Language Identify usando la función map. Aquí lo tenemos. Esta es la función map, el método abreviado. Y posteriormente vamos a aplicarlo a estas tres variables. El primero es español, este segundo es portugués y este último es italiano. Debemos tener cuidado de que la cadena de entrada sea en realidad solo un idioma, porque podemos mezclar diferentes idiomas y entonces vamos a obtener un resultado incorrecto sin la indicación de que algo haya salido mal. Aquí, por ejemplo, vamos a mezclar estos tres diferentes lenguajes en una sola frase. Aquí tenemos esta combinación y ahora vamos a aplicar la función Language Identify para ver qué idioma se trata. Y es precisamente esto que comentábamos. No tenemos algún indicio de que es una mezcla de idiomas. Ahora vamos a incluir los primeros enunciados que tenemos. Y vamos a identificar de qué se trata. Como vemos, el portugués es un idioma muy fuerte, muy poderoso. Language Identify lo identifica en las dos combinaciones de las dos frases. Bien, el resultado que obtenemos aquí es una entidad computacional de Wolfram Language. Recordemos que una entidad computacional representa un ente en la vida real, en este caso representa un idioma, y la ventaja de trabajar con estas entidades es que podemos hacer diferentes tipos de cálculos. Por ejemplo,
podemos analizar las propiedades de este idioma. Aquí tenemos las diferentes propiedades. Entre ellas tenemos los hablantes de este idioma. Aquí tenemos la población de personas que hablan este idioma alrededor de todo el mundo. Y bueno, ahora también podemos visualizarlo en un mapa con la función GeoHistogram. Y este es el resultado. Como vemos, aquí tenemos la mayor parte de hablantes del portugués. De forma similar, Image Identify utiliza una red neuronal preentrenada para identificar a los objetos de las imágenes. Puede identificar una gran variedad de objetos, más de 10.000 diferentes objetos. Vamos a hacer la prueba con algunos. Al igual que todos los algoritmos basados en redes neuronales, esta función no siempre lo hace bien. En algunos casos podemos ver de dónde proviene ese error. Veamos. En este caso, identificó a la imagen como una ambulancia. En algunos otros casos no es tan claro. Y bueno, esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Esto es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando utilizamos funciones basadas en aprendizaje automático. Algunas veces fallan de maneras que uno no puede comprender. Image Identify tiene algunas otras opciones útiles. Por ejemplo, podemos pedirle que identifique un objeto de una imagen mientras lo restringimos a una clase determinada para que nos proporcione varias conjeturas y una probabilidad asociada para cada conjetura. Por ejemplo, veamos esta imagen. Aquí tenemos algunas probabilidades de diferentes conceptos de fruta. Muchas veces el aprendizaje automático es muy útil, pero a veces suele ser frustrante, ya que las computadoras no ven lo que nosotros vemos y a menudo es posible entender qué factores o características están usando para tomar decisiones. Con la función Feature Space Plot podemos ayudarnos a visualizar lo que sucede dentro del proceso en términos de cómo los algoritmos de aprendizaje automático diferencian entre las entradas. Aquí tengo una función que convierte las letras del alfabeto en imágenes. Y los voy a almacenar en esta variable. Como vemos, cada una de estas es una imagen. Y con la función FeatureSpacePlot
voy a poder diferenciar y las va a ubicar en un espacio donde considera Machine Learning que están separadas en función de diferentes características. Esta es la gráfica. Como podemos observar, hay letras que están muy similares, es decir, están muy parecidas en términos de Machine Learning. Son muy similares, por ejemplo, la I y la J, la L y la F, o la P y la A, la O y la U. Y bueno, algunas parecen estar agrupadas por su redondeo. Bueno, vamos a ver qué pasa con los colores. Aquí con la función random color voy a generar diferentes colores y los voy a almacenar en random colors. Aquí están los colores aleatorios y con la misma función feature space plot voy a separarlos y voy a tener diferentes características que van a ser precisamente separados en base a lo que considera Machine Learning algunas características o propiedades de los colores. Obviamente, si nosotros usamos una visualización más estructurada, por ejemplo con la función chromaticity plot, podemos ordenar a cada uno de los colores en función de este patrón de color. Hagamos lo mismo para imágenes. Vamos a ver con la función web image search, vamos a buscar las imágenes de 10 gatos usando el buscador de Google. Los vamos a almacenar en gatos y lo mismo vamos a hacer con los perros. Ya están almacenados. Ahora vamos a visualizarlos. Lo que voy a hacer es unir estas dos listas con la función join y voy a crear una muestra aleatoria, y con la función feature space plot voy a poder separar las características. Más bien voy a poder separar las características de los... voy a poder separar las imágenes de los gatos con los perros. Y si observamos, acá hay ciertas similitudes, aquí también. Y esta es una forma de visualmente de observar qué es lo que hace Machine Learning al momento de separar las características de estas imágenes. Ahora vamos a buscar las imágenes de bicicleta. Y vamos a ver qué pasa si las combinamos con las imágenes de los gatos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí vemos más notorio la separación de las características de las bicicletas y de los gatos. No solamente la función feature space plot no solamente funciona con colores e imágenes, sino además funciona con muchos tipos de datos. Tenemos otro tipo de funciones de Machine Learning integradas en Wolfram Language.
Una de ellas es la función delete_anomalies, cuya función es descartar los datos que parecen ser anómalos. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a crear una lista de puntos que están en una parábola. Para eso voy a usar la función table, que va a crear esta lista, que va a ser x, x cuadrada, donde x va a ir de 1 a 15 y lo voy a almacenar en esta variable. Estos son los puntos, y con la función listplot voy a visualizar estos puntos. Aquí tengo los puntos que están. Aquí tengo los puntos que pertenecen a la función a esta función, que es una parábola. Y ahora lo que voy a hacer con la función insert, voy a insertar este punto 7.5, 1000 en la posición número 7 y lo voy a almacenar en esta variable. Ahora voy a visualizar esta nueva variable y voy a limitar el rango a todos los valores. Como pueden visualizar, aquí tenemos los puntos y aquí tenemos este dato que está fuera del comportamiento de la parábola. Y como habíamos comentado, la función delete_anomalies se puede encargar de esto. Para eso voy a poner dentro de la función delete_anomalies la lista de puntos que acabamos de visualizar. El resultado lo voy a poner en esta variable para volverlo a visualizar. Estos son los puntos que están almacenados en esta variable. Ahora los voy a volver a visualizar. Y como nos damos cuenta, el dato que agregamos ya no está dentro de la lista de los puntos. Al igual que otras funciones, no se limita únicamente a entradas numéricas, sino además podemos detectar otro tipo de anomalías en diferentes tipos de expresiones. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con los colores. Vamos a generar una lista de valores para diferentes rojos. Los voy a almacenar aquí con la función table y la función RGBColor, donde esta R va a ir de 0.5 a 1 en incrementos de 0.025. Aquí están estos diferentes tonos de rojo. Y nuevamente voy a insertar este otro color en la posición 2, 4 y 18 y los voy a agregar en esta variable. Este es el color que no pertenece a la serie y vamos a ver cómo trabaja la función delete_anomalies con esta otra variable. Y como se pueden dar cuenta, ya no están estos colores que no pertenecen a esta serie de colores. Vamos a evaluar con otros colores. Aquí tenemos una serie de colores que van para RG y B de 0.2 a 0.8 en incrementos de 0.1. Y al final vamos a agregar estos colores. Este color que es el rojo, el verde y el azul. Aquí, como podemos visualizar, aquí están los colores
estos primeros colores y al final tenemos estos colores, el rojo, el verde y el azul. De la misma forma vamos a ver cómo funciona cómo trabaja la función de Let Anomalies. Y como pueden observar, la función de Let Anomalies eliminó estos últimos tres colores de la serie. La función Classify nos permite proporcionar nuestros propios datos de entrenamiento y con ello va a seleccionar un método de aprendizaje en forma automática que funcione para estos datos y nos brinda una función que clasifica y que podemos intentar con otros datos y puede clasificar con nuevos datos. Vamos a hacer este ejemplo donde vamos a usar la función Classify y Machine Learning para distinguir entre gráficos de líneas y gráficos sinusoidales. A simple vista es fácil de hacer, pero no necesariamente es tan fácil hacerlo con el procesamiento de imágenes. Vamos a crear primero un rango de pendientes para crear líneas con diferentes pendientes. Estos van a estar de -10 a 10 y vamos a crear 100 elementos aleatorios. Y una vez que ya tenemos estos valores entre -10 y 10, vamos a crear con la función table y la función plot gráficas de líneas. Aquí está el valor de la pendiente que va a multiplicar a x. Aquí vamos a tomar cada una de estas pendientes, la vamos a multiplicar por x, la vamos a graficar y posteriormente vamos a crear una imagen con la función rasterize y la función map. Y esto lo vamos a hacer para los 100 elementos de estas 100 pendientes. Y todos estos elementos los vamos a almacenar en líneas. No vamos a ver el resultado del proceso porque aquí tenemos un punto y coma al final. Bien, ya tenemos la variable de líneas. Ahora vamos a crear una muestra aleatoria de 10. Recordemos que tenemos 100 gráficas. Aquí está, por ejemplo, 3 diferentes gráficas. En este caso ya son dibujos o imágenes de 10 diferentes líneas con diferentes pendientes. Vuelvo a ejecutar para obtener otros 10 elementos aleatorios. Bien, ahora voy a hacer algo similar pero con la función seno. Y aquí voy a poner la función seno de el valor de las diferentes pendientes multiplicado por x. Nuevamente esto va a ir dentro de la función plot. Aquí noten, no estoy visualizando los ejes. Esto va a estar dentro de la función plot. Aquí se van a crear las 100 gráficas. Y voy a crear la imagen de cada una de estas gráficas con la función rasterize.
y usando la función map. Al final esto lo voy a almacenar en esta variable y al final voy a visualizar esto con la función random sample. Listo, ahora vamos a visualizar 10 de estas gráficas. Aquí noten, por ejemplo, tenemos una gráfica de la función seno que parece ser una línea. Obviamente estas no parecen ser unas líneas, pero al menos dentro de esta muestra tenemos esa gráfica. Aquí tenemos otra, por ejemplo. Y bueno, solamente hemos creado muestras o datos. En este caso son imágenes de diferentes gráficas, de líneas y de funciones seno. Y ahora con la función classify vamos a decirle que la gráfica de la línea son precisamente la lista de las gráficas de las líneas, estas que tenemos aquí, estas que creamos. Recordemos que son 100 elementos. Y la gráfica de la función seno o gráfica del seno es precisamente este conjunto de gráficas que tienen como fuente la función seno. Y estos dos elementos los voy a poner dentro de la función classify, que es la función que va a elegir de forma automática los métodos de clasificación, y la función la voy a llamar clasificador. Bien, aquí ya tengo la función clasificadora almacenada en la función clasificador. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar el clasificador. Aquí, por ejemplo, tengo una función que es la función, la gráfica del seno de punto 1x. Y la voy a crear. Una vez que la grafique, la voy a convertir en una imagen con la función rasterize. Y aquí, como podemos darnos cuenta, aparentemente puede ser una línea, pero vamos a ver qué nos devuelve la función clasificador de este elemento. Y nos dice que se trata de una gráfica de la función seno. Ahora vamos a hacer la gráfica de una recta. En este caso es 4.535x. Y de la misma forma, con la función rasterize vamos a convertirla en una imagen. Aquí tenemos la recta. Y vamos a ver qué nos devuelve la función clasificador. Y nos dice que se trata de la gráfica de una línea. Vamos a ver qué pasa si probamos con la gráfica del seno de 5x. Y nos vamos al clasificador. Y nos dice que es la gráfica de la función seno. Como pueden percatarse, nuestra función clasificador ha funcionado muy bien. Y bueno, parte del trabajo que tiene la función clasificador
es precisamente el tamaño de la imagen que se crea. En este caso creamos imágenes de 800, de tamaño 800. Si hubiéramos creado una imagen de menor tamaño, posiblemente hubiéramos tenido problemas al momento de clasificar las funciones, y esto debido a la definición de las imágenes. Un último ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con datos reales de los sobrevivientes del Titanic. Para ello vamos a importar los datos con la función resourceData. En este caso, esta es una muestra de datos y los vamos a almacenar en data t. Ahora vamos a generar una muestra aleatoria de 3. Y lo que observamos es que los datos son los siguientes: la clase, la edad y el género. Por ejemplo, primera clase, 30 años, femenino, sobrevivió. Tercera clase, 21 años, masculino, falleció. Y bueno, con estos datos y con la función classify, voy a clasificar estos datos según según la clase, la edad y el sexo. Aquí está con la opción Features Names. Vamos a etiquetar cada una de las características, la clase, la edad y el sexo. Y como habíamos comentado anteriormente, la función classify selecciona el método de clasificación automáticamente, y con la opción Performance Goal yo le estoy diciendo que no quiero necesariamente rapidez o menor consumo de memoria, sino simplemente que sea una buena calidad en el clasificador. Y bueno, el resultado lo voy a poner en la función clasificador t. Aquí tenemos la función clasificador. Las entradas son de tipo nominal, numérico, nominal, la clase, la edad y el sexo. Y como resultado tenemos dos tipos de clases: fallecido o sobreviviente. Vamos a evaluar algunas de las condiciones que tenemos aquí. Primera clase, 29 años, femenino, sobreviviente. Y ahora tenemos 45 años, masculino, falleció. Primera clase, 45, vamos a ponerle female, sobrevivió. Segunda clase, 20 años, femenino, sobrevivió. Segunda clase, 20 años, masculino, falleció. Bien, este es el resultado de nuestro clasificador, que nos ayuda a clasificar dependiendo de la clase, de la edad y del sexo si la persona con estas características falleció o sobrevivió. En resumen, en este webinar trabajamos con funciones de aprendizaje automático integradas en Wolfram Language.
Identificamos lenguajes a través de la función Language Identify. Trabajamos con identificación de imágenes con la función Image Identify. Trabajamos diferentes características. Trabajamos con la función Feature Space Plot, que crea un espacio de características dependiendo de las imágenes u objetos que tenemos. Y también trabajamos anomalías tanto en datos como en otro tipo de objetos, por ejemplo colores. Y finalmente trabajamos con la función clasificadora usando Machine Learning, que es la función Classify. Trabajamos dos ejemplos, uno para identificar la función trigonométrica seno de imágenes que contienen líneas a través de imágenes, y el otro ejemplo fue usando datos tanto numéricos como cadenas de caracteres usamos la función Classify, trabajamos con la y finalmente trabajamos con la función clasificadora usando Machine Learning, que es la función Classify. Con esta función nosotros podemos clasificar nuestros propios datos o imágenes u objetos en Wolfram Language. Y bueno, para ello trabajamos en el ejemplo, trabajamos con imágenes de funciones trigonométricas, en este caso la función seno, y por el otro lado la función lineal, y usamos la función Classify para diferenciar las funciones lineales de las funciones trigonométricas. Un segundo ejemplo fue usar datos de los sobrevivientes del Titanic. Estos datos contienen valores numéricos y también cadenas de caracteres y nos sirvieron para generar los diferentes casos de personas con diferentes características, entre ellas la clase, el sexo y la edad. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.